esa no es la verdad. El concepto es errado, es falso, no se encuentra en la Biblia. Con un solo texto podemos echar por tierra esa enseñanza falsa que ha destruido la vida de muchos llamados para servir, porque les vendieron espejitos, ¿verdad? Los hechizaron con enseñanzas que que les aseguraban que tú ibas a ser un gran hombre de Dios, una mujer grande de Dios, todo el mundo te iba a aplaudir, ibas a ser famoso, un montón de tonterías que yo recuerdo hace 25, 30 años empecé a escuchar. Yo sería tan raro porque yo crecí en una congregación donde se predicaba el evangelio. Entonces fue muy patente la diferencia en ese mensaje. Un solo texto, voy a citar algunos más, pero nada más con uno se derriba esa falsa enseñanza. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas son palabras no de un motivador, no de un gran siervo de Dios que anda por allí, no, son palabras de Jesús, el Rey de Reyes. Y dijo lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En primer lugar, Dios quiere que tengas paz, pero las cosas que les había hablado era su doctrina, su enseñanza. Pero luego Él aseguró algo que ahí es donde como que a muchos no les gusta leerlo. Y Jesús dijo: en el mundo, acuérdense que estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. En el mundo tendréis que... Bueno, a ver, según esta doctrina yo reprendo todo lo adverso. Yo reprendo y rechazo toda aflicción porque Él ya llevó mis aflicciones. A ver. Si el mismo creador del universo, el mismo en quien se originó pues el cristianismo, Cristo es el cristianismo, está diciendo que en el mundo tendremos que... Entonces, ¿cómo está? No está difícil entenderlo, ¿a poco no? Lo difícil es digerirlo. O sea, en la mente ponemos, bueno, sí, Jesús lo está diciendo, sí, pero... Bueno, entonces ahí es donde nos enfrentamos, o le creemos al que está diciendo eso, que está contrario a lo que dijo Jesús, o le creo a Jesús. Bueno, allí ya cada quien decide, ¿no? Yo he decidido creerle a Jesús. Y Él dijo, miren, en el mundo van a tener aflicción, pero luego añade algo importante, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, ¿confíen en quién? Pues en Él. Si profundizamos en la vida de hombres y mujeres en la Biblia, vamos a ver que efectivamente hubo algunos que tuvieron gran prosperidad. Eran gente que tuvo victorias notables. Muchos vivieron en un bienestar agradable, cómodo, pero también, si analizamos la vida de muchos de esos hombres en la Biblia, ellos enfrentaron la aflicción, la confrontación, a veces salieron derrotados. Personajes como Abraham, Jacob, José, Moisés, Jeremías, Daniel, pues ni se diga de Pablo, del mismo Pablo que escribió lo que acabamos de leer. Pedro, pues ni se diga. Hombres y mujeres que experimentaron las aflicciones del ministerio que Dios les había encomendado. Cuando hablamos de las aflicciones del ministerio, es inevitable hablar de la cruz de Cristo. Esto significa que en el ministerio, las heridas, la agonía, el abandono, la soledad, situaciones de este tipo, a veces la humillación, a veces la calumnia, la incomprensión, inclusive la traición, son cosas que están incluidas en el servicio a Dios. Y ahí es eso. Pues ¿a quién le gusta eso? A nadie. A mí no me gusta eso. Yo creo que a ningún ser humano. Pero un gran número de pastores, líderes y servidores no están preparados para enfrentar las aflicciones que conllevan la vida ministerial o servicio a Dios. Hay tiempos en que hay que cruzar el desierto, ¿verdad? Hay tiempos donde se avecina la noche oscura y como que tarda mucho en amanecer.
Entonces, al descuidar de manera deliberada este tema, pues no están preparados para enfrentar las aflicciones cuando estas llegan. Las situaciones que afligen a los que servimos al Señor. ¿Esto qué provoca? Pues que muchos o algunos ministros de Dios, genuinos, llamados y con el deseo de servirle, pero al no entender esto, se frustran, se desaniman, quieren tirar la toalla, como decimos, ¿verdad? Y en muchos casos quitan sus manos del arado y abandonan el ministerio. Y muchos abandonan hasta el Señor. Y en algunos casos, hasta ateos se vuelven. No, yo no pensé que esto fuera así. ¿Por qué si yo quiero servir a Dios? La gente, mira cómo me paga, la gente a los que yo di mi vida. ¿Y cómo me pagan? O sea, no es nada fácil. Pero en grados extremos, un fenómeno que se está dando como de, ¿qué serán? Unos 7 años para acá. El suicidio de pastores. Antes de venirme, la semana pasada se suicidó un pastor en México. 3 días antes, otro en Estados Unidos. Yo tengo una lista de 7 años para acá de pastores que se han suicidado, que predicaron la última vez, el último domingo, un bonito mensaje, salieron, se fue a su casa, le dijo a su esposa, me voy a adelantar, llega el esposo y lo encuentra ahí sin vida, con una carta, con un profundo pues frustración, amargura. Yo le di mi vida a este hermano, me traicionó, no lo puedo soportar. O sea, eso significa que nadie les enseñó. O si les enseñaron, no lo asimilaron, no lo digirieron. Y cuando oyeron, algunos que enseñan esa falsa doctrina, prefirieron creerles a ellos. Pero cuando se enfrentaron a la realidad, ay, hermanos. Y todo eso añádale a pastores que enseñan que si un cristiano se suicida se va al cielo. No, pues ya que hago en este mundo, ¿no? Pues ahí nos vemos allá con San Pedro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, no? Entonces la falsa enseñanza de asociar a Dios solo con el bienestar y la prosperidad ha creado falsas expectativas sobre el cristianismo y sobre el ministerio. Ambas cosas. La realidad es que tarde o temprano vamos a enfrentar las aflicciones del ministerio. O sea, el ministerio no es algo así como, yo me acuerdo cuando iniciaba en el Señor, pues a mí Dios me llamó cuando me convertí. Pues yo no lo sabía discernir, pero los pastores que yo tenía y los maestros que tuve lo veían. Yo no lo sabía discernir, y tú tienes un llamado. ¿Qué es eso? Yo no entendía nada, ¿verdad? Pero ya al paso del tiempo entendí que Dios me llamó el día que yo me convertí. Pero gracias a Dios que me enseñaron bien. Y además yo lo veía, que no era fácil ser el pastor. Además, hubo un tiempo en mi vida que yo le decía al Señor, Señor, yo esto voy a servir, pero como pastor no. Y yo oraba, y yo así oraba, Señor, sí, lo que tú quieras, sí, yo lo voy a hacer, menos como pastor. Y el Señor me dice, ¿y por qué como pastor no? Le digo, no, pues es que yo veo a mi pastor. Todos lo criticaban, padecían necesidades, lo calumniaban. Yo decía, no, yo no aguanto eso, Señor. O sea, yo ya me estaba haciendo mi propio concepto del ministerio. El Señor me dijo, no. Un día que recuerdo perfectamente que Dios me dijo, a ver, ¿vas a hacer lo que yo te diga que hagas o lo que tú quieras hacer?
Y yo, no, bueno, lo que tú quieras que yo haga, eso voy a hacer. Me dice, pues vas a ser un pastor. Mire, la verdad es que batallé, pero sí le dije al Señor, ok, está bien, voy a hacer lo que tú quieras, pero dame el don, porque es un don. No, si yo fuera, imagínense, tengo 40, ya para 41 años, pastoreando la misma iglesia. Si Dios no me hubiera dado el don, ni un año aguanto. No, hombre, las ovejas son bien difíciles. ¿A poco no, pastores? Aprovecho ahorita para decir que sí. y en mi época de estudiante en el seminario, me acuerdo que hablábamos pues, todos jóvenes y no, yo me voy a ir a África, no, y me veía así, así como algo muy, pues como muy romántico, ¿no? Pero ya la realidad es otra. Entonces, gracias a Dios por los hombres que Dios puso para dirigirme en mi tiempo de juventud, porque sí me decían cosas. Chuy, Dios te va a usar a ti, pero mira, junto con eso va esto y esto y esto y esto. ¿Cómo? Y me explicaban. Y luego yo iba a la Biblia y lo encontraba. Decía, bueno, pues vamos adelante. Y ya son 41 años pastoreando la misma congregación. Una vez una señora, no hace mucho, me dijo, ay, pastor, estás muy impaciente. Ay, hermano, tengo más de 35 años aguantándola. Y me dice impaciente. Pero bueno, así son las ovejitas. Y debemos amarlas. Bueno, pastores, servidores, compañeros de milicia, solo tenemos dos caminos a seguir una vez que Dios nos ha llamado para servirle. Uno es evadir la cruz de Cristo, de negación, todo lo que implica, ustedes ya saben en qué consiste, y buscar nuestra comodidad o nuestra realización, que mi ministerio sea dado a conocer y que yo sea un hombre de éxito. Eso implicaría diluir el mensaje del Evangelio y predicar a otro Jesús que no es el de la Biblia. Esa es una opción. Y la otra es tomar firmemente la cruz, abrazarla y por consecuencia aceptar todo lo que conlleva tomar la cruz y seguirlo, que son persecuciones, calumnias, soledad, traición, a veces escasez, a veces abundancia. Las dos, la escasez tiene sus peligros y la abundancia también. A veces la incomprensión, la ingratitud y un etcétera larguísimo, Jesús fue muy claro. Él no andaba con ambigüedades, no. Él advirtió de manera muy clara a sus discípulos que iban a sufrir por causa de su nombre. Nunca se los escondió. Yo a veces digo, bueno, algunos que se sorprenden, ¿por qué a mí me está pasando eso? ¿Qué Biblia estás leyendo, pastor o servidor? O sea, ¿crees que tú eres alguien muy especial? Eres como el hijo consentido. ¿Cómo es un hijo consentido de sus papás? Le pasan todo, ¿no? Le dan todo. ¿Y cómo se vuelve un niño consentido? ¿Cómo va creciendo? Mal. ¿Saben que Dios no tiene consentidos? ¿Cómo? Pues eso no existe en Él. Siempre que cualquiera de sus hijos se porta mal, el Señor al que ama, está. Entonces, un padre terrenal que no disciplina a sus hijos es porque no lo ama en realidad, no lo está corrigiendo. Y Dios es el Padre perfecto. Entonces, nos va a corregir y también eso, aparte ya, incluye, pues nos aflige porque duele. ¿Han sentido la disciplina del Señor? Denle gracias porque son hijos, porque si tú haces cosas y andas ahí y no sientes la disciplina de Dios, entonces eres un bastardo. Así dice en Hebreos.
Entonces, si tú has sentido la mano de Dios, la disciplina del Señor, pues alégrate porque eres hijo de Dios. Pero yo he escuchado a cristianos, no, vámonos, no pasa nada, Dios es amor. No, pero el Señor dice que tenemos que andar rectos. No, pero mira, yo hago esto y el Señor es bueno. No, más bien no es su hijo. Yo no puedo disciplinar al hijo de la señora de enfrente. No es mi hijo, pero el mío sí. Bueno, cuando estaban chiquitos, ¿no? Ahorita ya está casado. Fíjense lo que dice Mateo 10:24. Cómo Jesús advirtió a sus discípulos. El discípulo, dijo, no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al siervo ser como su maestro y al siervo como su señor. Mira lo que dice, si al padre de familia llamaron Belcebú, o sea, a él, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, nosotros somos los de su casa. En otras palabras, Jesús está diciendo, si a mí me dijeron, ¿se acuerdan que lo acusaban falsamente? De borracho, de comilón, de falso maestro, de todo. Dice, ¿cuánto más a los de su casa? Jesús le dijo a uno de sus discípulos llamado Ananías que fuera a orar por un tal Pablo que se había convertido cuando iba de camino a Damasco y se había quedado ciego, ¿sí? Y Ananías primero le debatió a Dios, pero le dijo, no, mira lo que le dicen Hechos 9:15. El Señor le dijo a Ananías, ve, o sea, para que orara por él, para que recobrara la vista, porque instrumento escogido me es este. Este aquí es Pablo, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué lo escogió? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Dios lo había elegido de manera soberana, ¿sí? Y luego dice el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario, ¿qué? O sea, está claro, ¿no? ¿Por qué se padece por el nombre de Jesús? Porque su doctrina, su enseñanza es totalmente contraria al pensamiento del mundo, a la forma de vivir de la gente que no vive para Dios. Así como tú y yo vivíamos, éramos contrarios, éramos enemigos de Dios. Y cuando Él nos salvó y nos limpió con su sangre, empezamos a abrazar su enseñanza y nuestra vida empezó a cambiar, ¿sí o no? Y nuestra vida es contraria a la que viven los del mundo. Eso ya de por sí ya te trae choque. Cuando uno está recién convertido, piensa que al irle a compartir a todo mundo le hablas hasta horas por el perro que se enfermó. Sí, así es el corazón del nuevo convertido. Y luego va con la familia, ay, ya me hice cristiano, les quiero hablar. Entonces la reacción natural es de rechazo, por lo general. Hay excepciones, pero por lo general es de rechazo. Y ese es el primer impacto que sufre el cristiano, que enfrenta. Porque él cree, de manera ilusoria o en la ignorancia que en ese momento tiene, de que todos van a recibir su testimonio y su mensaje. No, hombre, es de, ¿tú qué? Yo me acuerdo, así me pasó, y cuando viene alguien, ay, pastor, yo tengo 3 meses convertido, pero hay algo que no entiendo, todos mis familiares me están ofendiendo, un día me llegó un joven, me dijo, era un joven hijo de un ganadero muy rico de aquella zona de México. Dice, no entiendo, dice, pero mi papá me desheredó. Y vaya que es mucha riqueza la que le quitó por haberse convertido. Entonces yo me le quedé viendo y le dijo, ¿te desheredó? Y dice, sí, totalmente. Es más, me dijo, ya no soy su hijo. Le digo, ¿y qué vas a hacer? Y se quedó así pensando. Y así dice, no me importa, pastor. No importa que no tenga, no le hace que, pero ahora tengo a Cristo. Pero de
entrada venía desconcertado. Entonces le dice, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, llega Ananías y ora por él y se entiende que le dijo, pues mira, Pablo, solo registra algunas cosas, ¿no? El Señor me envió, etcétera, ¿no? Pero se entiende que al menos se deduce aquí, que le dijo, oye, pues mira, el ministerio que Dios te está entregando, vas a padecer por Cristo. Y Pablo entendió el mensaje desde un principio, no lo ignoró. Él desde el principio entendió que el ministerio le iba a traer conflictos, aflicciones constantes. Por ejemplo, en Hechos 20:17, ya cuando ya estaba ejerciendo el ministerio, aquí en este pasaje vemos que él se está despidiendo de los pastores en Éfeso. Y dice en Hechos 20:17, enviado pues desde Mileto a Éfeso, o sea, Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. Noten, sirviendo al Señor. ¿Cómo? Con toda humildad. O sea, en obediencia. Y con muchas lágrimas. Muchas lágrimas. Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. O sea, de los mismos de su nación. De raza. ¿Sí? Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Y vean el versículo que viene a continuación, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. Esto es algo interno, ustedes saben, ¿no? Acá en el Espíritu. Me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, él con un entendimiento claro lo sabía. Dios, el Señor se lo dijo y Ananías pues se lo confirmó. Entonces él de alguna manera recibió pues la buena enseñanza. Entonces cuando él ya se inicia y está corriendo su ministerio, el Espíritu Santo le decía, le hablaba, mira, vas a ir a Jerusalén, pero Pablo, prepara tu alma, tu corazón, porque no va a ser fácil, te van a meter prisionero, vas a tener tribulaciones. ¿Qué es lo que hace en la actualidad del siglo XXI, en promedio, un cristiano que siente como que algo se avecina y lo evita? Dice, no, o si alguien, Dios le da una palabra, ¿sabes qué? Déjame orar por ti porque siento que vas a enfrentar un conflicto. No, te reprendo en el nombre de Jesús. Cancelo tus palabras. ¿Quién sabe cuántos rollos? ¿De dónde lo sacaron? ¿Quién sabe? Pero de la Biblia no. Un hombre del siglo XVIII, predicador muy que Dios usó muchísimo, él dijo que el ministerio sufrió mucho, por cierto, este hombre. Él dijo en una ocasión que el ministerio es un asunto que agota el cerebro, las fuerzas físicas, el corazón, que desangra la vida de un hombre si atiende el evangelio como debe de hacerlo. Fue muy sufrido este hombre. Este hombre estableció un instituto bíblico muy reconocido en Inglaterra en ese tiempo, porque salían ministros de Dios bien tremendos.
Pero cada candidato que quería ingresar a ese instituto, él lo entrevistaba personalmente. Y le decía, a ver, quiero hablar contigo. Y ya lo sentaba ahí. A ver, ¿Dios te llamó? Sí. ¿Estás convencido que Dios te llamó? Sí, sí, por supuesto. A ver, cuéntame. Y ya le contaba. Ah, pero ¿estás seguro que Dios te llamó? Y él insistía en que estuviera seguro del llamamiento. Y él decía, y si el candidato a estudiar para el ministerio decía que sí, entonces yo continuaba con mis preguntas. Oye, ¿qué esperas tú del ministerio? No, pues, entonces dice, conforme a la respuesta que yo recibía, yo me iba dando cuenta si eran candidatos para soportar o no. Entonces, llegó un momento, decía él, en que yo les decía, ok, creo que sí tienes el llamamiento, pero aún quiero que falta algo, quiero que me contestes esto. ¿Estás dispuesto a que te traicionen? ¿Cómo? Sí, ¿qué pasaría si alguien te traiciona? No, pues, no, ¿y por qué me van a traicionar? Decían algunos, y a otros, bueno, a Jesús lo traicionaron. Es probable que algún día enfrente yo la traición. Entonces él iba discerniendo. Al momento ya final decía, tú no estás cualificado ahorita para ingresar a este instituto. Porque tú puedes obtener conocimiento, pero si tú no digieres acá en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón, que vas a enfrentar muchas aflicciones, si tú vas a abandonar el ministerio y es peor para ti. Y a otros les decía, sí, eres aceptado, porque tenían esa... Él les decía, ¿estás dispuesto a que te traicionen? Pues si se da, pues Dios me va a ayudar, me va a dar la gracia que tuvo Jesús cuando Judas lo traicionó, pues me la va a dar a mí. Y esa era la medida, o sea, era un estándar altísimo. Pero saben una cosa, muy certero, el día que yo me gradué del seminario bíblico, me gradué junto como con 30, que estudiamos 5 años. De esos 30, ¿saben cuántos están en el ministerio? Si hay 5, es una gran multitud. ¿Dónde están todos los demás? Y muchos tú los mirabas y en las clases de homilética y todos que te ponen a predicar, no, pues predicaban bien, pero al correr del tiempo, pues se iban doblando, ¿qué pasó allí? ¿Qué acaso la gracia que le dio a Pablo no es la misma que nos puede dar a nosotros? ¿Sí o no? O sea, su gracia no ha disminuido en efectividad, ni tampoco ha aumentado, es fija. Entonces, si a Pablo dijo, bástate mi gracia, sigue siendo la misma gracia para nosotros, y nos debe bastar su gracia. ¿Sí? En Hechos 20:24, sigo ahí en Hechos 20, cuando dice que el Espíritu Santo le daba testimonio que le esperaban prisiones y tribulaciones. En el versículo 24, miren lo que dice Pablo, pero de ninguna cosa hago caso. Algunos queriendo, bueno, dicen lo que el texto no dice, porque el Espíritu le daba testimonio que iba a padecer, ¿sí o no? Y Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso, y algunos han dicho que desobedeció al Espíritu, porque que el Espíritu le estaba advirtiendo para que no fuera. Pues para eso le escogió, para que fuera. Yo he oído predicadores, dicen, no, Pablo fue un desobediente, porque no hizo caso a la advertencia. Dios no quería que sufriera. ¿Habías oído eso antes? ¿Verdad que suena rarísimo? Suena rarísimo. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Ahí está la negación, ahí está la cruz, ¿a poco no? ¿Sí o no?
con tal que acabe mi carrera con gozo, o sea, en obediencia, haciendo lo que Dios me puso a hacer, y el ministerio, que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Cuál fue el ministerio? De ser un predicador a los gentiles. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Él ya sabía que en ese llamamiento estaba incluido las aflicciones, porque Dios le había dicho: yo le voy a enseñar cuánto va a padecer por mi nombre. La adhesión de Pablo, o sea, la convicción de Pablo, aquí era inquebrantable. O sea, él estaba decidido a seguir adelante, sin importarle lo que le pudiera suceder. Él estaba tan sólido y convencido de que nada debía de desviarlo en su encomienda, en la tarea que Jesús le había encomendado. Hace unos meses, un hermano de la congregación me acercó: oiga, pastor, vi un video ahí en YouTube, usted está bien jovencito, y luego me lo enseña. Y le digo: uy, de eso hace 35 años. ¿A poco? Le digo: pues sí, ¿se nota o no? Y luego dice: es que... Le digo: ¿y quién publicó eso? ¿Cómo? Porque lo sacan, yo creo, de los VHS grandotes. Dice: no, pues yo ahí me lo encontré. Y luego me dice: pero lo que yo me fijo es que usted sigue predicando lo mismo. Y yo reaccioné, de pronto dije: ¿estás seguro? Sí. Pues ya tengo años aquí con usted, pero pues este video, y aquí está. Bueno, eso a mí, por un lado, me bendijo, ¿no? Porque no he cambiado el mensaje, no lo he diluido, no lo he hecho a un lado para ganar prestigio o fama o de ese tipo de cosas. Pero yo sí recuerdo que desde aquellos entonces, cuando yo predicaba así como ahorita, un maestro me enseñó en la escuela bíblica, me dijo: mira, Chuy, cuando predicas el Evangelio, no te fijes en la cantidad de personas que hay. Si hay 4, predícales como si fuera el último día de tu vida. Predícales bien, con convicción, con la gracia de Dios. Igual predícale a las multitudes, si algún día lo llegas a hacer. Y eso se me quedó grabado, porque grandes hombres que Dios ha usado, o hombres que Dios ha usado a través de la historia, se convirtieron en congregaciones muy pequeñitas, aún más pequeñas en número que esta. Aquí podemos tener un Juan Wesley. ¿Quién pudiera decir que no? Entonces, cada vez que tú enseñas la palabra, que sirves a Dios, que ministras, etcétera, nunca pienses en ti. Piensa en aquellos que te van a oír tu enseñanza. Por eso tienes que ser estudioso y aplicado, porque estás trabajando con material eterno, que son las personas. Y si alguno de ustedes es maestro de niños, no lo subestime. Yo le di clases de la Biblia a Julio Márquez. ¿Saben quién es Julio Márquez? Uno de los directores de alabanza. Era un niño de 8 años. Se sentaba adelante y le colgaban los piecitos, y me acuerdo, estaba chiquito. Tendría, no sé, 8 años, 10, no sé. Pero siempre bien atento. Pues ahora es todo un hombre de Dios. Pero yo fui maestro de él cuando era niño él. Yo pues, estaba jovencito yo. En un episodio de la Guerra Civil Española, que fue muy cruenta, hay una historia que se cuenta de cómo algunos soldados en el fragor de la batalla querían rendirse.
de uno de los bandos, pero uno de los soldados de pronto reacciona, ya estaban a punto de, pues ya de rendirse, y este hombre dijo, uno de estos soldados dijo, prefiero morir de pie a vivir de rodillas. O sea, que vivir como esclavo, ¿no? El señor, que se enseñó en eso, prefiero morir de pie, o sea, voy a seguir luchando. Y eso es lo que hizo Pablo, fíjense, él prefirió morir de pie predicando y defendiendo el evangelio que vivir de rodillas rendido ante el mundo. Y enfrentó todo lo que conllevaba el ministerio. Vamos a retomar el pasaje que leímos al principio, 2 Corintios 4:7, porque allí él hace unas declaraciones muy, muy tremendas para comprender más la firmeza que tenía el apóstol, y esa firmeza es la que debemos de tener nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dices, 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Bueno, aquí el tesoro es el evangelio, es obvio, ¿no? Y los vasos de barro, pues ¿quiénes son? Pues nosotros, diga, yo. Nosotros somos los vasos. Ahora, los vasos de barro eran los vasos comunes y corrientes que se usaban en todos los hogares hebreos. Eran vasos como los que tú usas, que acá están los de cristal, los de ocasiones, ¿verdad? Y los tienen hasta guardados, ¿verdad? Acá. Y los de uso diario, no se los agarras y hasta se te caen, y como son de plástico, otros que son de vidrio, pero así barato, pues, ¿no? Pues se rompió y nadie hace. Bueno, los vasos de barro que se usaban en aquel tiempo, Pablo usa esta palabra por una razón, porque no eran muy elegantes, no eran vasos muy codiciables, o no, eran hasta de precio en las tiendas, pues, muy baratos, pero eran muy frágiles, eran de barro, y frecuentemente se quebraban, se rompían, y eran sustituidos por otros vasos de barro, iguales. Y esto habla de que lo importante es el mensaje, no el mensajero. ¿Sí? Lo importante es el mensaje, no el mensajero. El problema en nuestra actualidad es que se estima más al mensajero, muchas veces se estima más al mensajero que al mensaje. El mensaje se menosprecia. Hoy el tesoro son los mensajeros y el mensaje es de barro, débil, frágil. Pero en realidad estos son líderes que tienen pies de barro, como la figura ¿se acuerdan? De Daniel, que un día se rompen de manera muy fácil y se caen. Por eso es que una y otra vez la Biblia insiste de que nosotros tenemos que poner los ojos en Jesús, porque los humanos fallamos, ¿no es cierto? Entonces no hagamos ídolos. Nosotros los cristianos evangélicos decimos, no, Dios me libró de la idolatría. Y sí, probablemente algunos eran muy idólatras de ídolos, ¿no? De imágenes, y les besaban a los monitos de barro, cosas así, ¿no? Pero luego ya se convierten y luego ya no, yo ya no soy idólatra. Pero hay una idolatría que se está dando, siempre se ha dado, pero en estos tiempos finales, ahora muchos evangélicos ya no adoran monos de yeso con peluca y todo eso, pero adoran a predicadores, tienen ídolos. Y si alguno de estos dice algo, algunos cristianos asumen que porque lo dijo, esa es la verdad absoluta, aunque esté rotundamente equivocado. Y tú se los quieres comprobar que fue una equivocación lo que dijo, que no es doctrina sana. ¿Cómo va a ser doctrina sana decir
que si un cristiano se suicida, se va al cielo. Eso no es una doctrina sana, eso está alentando, ¿verdad? ¿Cómo va a ser doctrina sana? Entonces tú se los quieres hacer ver y lo defienden a ultranza, como si fuera palabra infalible. Eso es idolatría, ese es un nivel de idolatría, hermanos. Antes decíamos, no, el Padre dijo. ¿Se acuerdan de eso? O sea, la palabra del sacerdote, del Padre, era, el Padre dijo. ¿Y cómo dijo el Padre? No, pero que el Padre, ya dijo el Padre. Ya era, o sea, infalible lo que el Padre decía. Y ahora, el pastor dijo. Bueno, lo que esté conforme a la palabra, pero lo que no, pues no. O sea, no porque lo dijo un famoso predicador, algo que está agrediendo las escrituras. Si se defienden todas esas cosas, ya estamos cayendo en un nivel de idolatría. Y eso está reprobado por el Señor. No podemos hacer eso. Ni debemos hacer eso. Ahora, ¿por qué depositar un tesoro tan precioso como es el Evangelio en vasos tan frágiles como nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjate, Pablo responde esta pregunta, 2 Corintios 4:7, ahí mismo, en el mismo versículo. Retomo del principio. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y aquí está el por qué depositó en vasos frágiles. Para que la excelencia o la grandeza del poder sea ¿de quién? El mérito, la gloria ¿de quién? De Dios y no de nosotros. En la versión en lenguaje actual, esta frase dice así en este texto: para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, porque el Evangelio es poder, ¿verdad? Para salvación, y por medio de la aplicación del Evangelio, pues el Señor dijo, habrá señales. Entonces, cuando alguien que sirve a Dios se da cuenta y palpa que Dios lo está usando, aún en el ejercicio de los dones espirituales, y ve milagros y ve, ahí hay un riesgo de creer que es que yo oro más, es que yo esto, es que yo, no, bájale, es que tú nada. Todo don perfecto desciende de lo alto. Toda dádiva es dada por Dios, por el Señor. Todo lo que viene del cielo y todo lo espiritual, todos los dones que el Espíritu da, vienen de Él. Nosotros no producimos absolutamente nada. Eso tenemos que, cuando Dios te empiece a usar, todavía más, porque no sabes qué va a hacer en tu futuro. Pero yo te aseguro una cosa, si eres fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. ¿Sí? Pero fíjate lo que dice, el que es fiel en lo poco, o sea, fidelidad en lo poco. Si tú vas con esa consistencia en lo poco, cuando Dios te dé la gran responsabilidad todavía mayor, tú vas a seguir siendo fiel. Porque vas a guardar todos estos principios y le vas a seguir dando la gloria a Dios. Es tan ridículo cuando ves un cristiano ensoberbecido porque habla en lenguas. Yo hablo en lenguas y tú ni siquiera eso. No, qué horribles. Es una de las inconsistencias, incongruencias. Se supone que si tú te sientes más espiritual porque hablas en lenguas o impones sobre los enfermos tus manos y se sanan, se entiende que deberías de ser más humilde, ¿no? Y sucede lo contrario. Bueno, es que siempre hay una tentación en eso. Y luego, si tú un día te dicen, oye, pues predícanos a la iglesia, y luego, o sea que tu pastor, ve que en ti hay un llamado y que hay un don, y entonces tú empiezas a predicar y resulta que Dios te dio la gracia. Y luego la gente empieza a venir, ay, hermano, Dios me bendijo con lo que usted predicó. Ahí hay un riesgo. Siempre, mira, es inevitable que muchas veces tú puedas controlar lo que la gente piensa o dice de ti, pero sí puedes controlar la reacción de tu corazón. Nunca se me olvida que el hermano Pablo, tan mencionado,
me insistía, pero casi siempre que me veía, me decía, Chuy, así me señalaba, no le robes a Dios ni una gotita de su gloria, porque te vas a meter en problemas. Y luego ya se iba, sí, hermano Pablo, y ya se iba, y luego volteaba, ¡ni una gota! Entonces un día le dije, hermano, pero pues es que a veces la gente te dice, tú no puedes evitar eso, pero sí puedes evitar que eso se quede en tu corazón. Pero ¿cómo le hago? Que dice, mira, es difícil controlar lo que la gente piense de ti o que te diga. Es casi imposible, no sabe uno. Pero lo que ellos te digan, cuando te digan, no, tú eres el mejor predicador. Un día una señora me dijo, pastor, yo cuando lo escuché a usted me salvó. Así me dijo. Y yo en serio así, yo lo salvé. Yo la salvé. Yo morí en la cruz por usted. Bueno, se trabó. Le digo, no. ¿Cuánto tiene de que se convirtió? Dice, pues tengo como 1 mes y medio, algo así. Entonces yo entendí también, dije, bueno, pues no, hay que enseñarle. No, yo no la salvé. No, pero yo lo escuché a usted. Ahora, durante la pandemia. Yo lo escuché así, busqué algo, estaba yo desesperada y empecé a buscar algo y salió, yo quise saber algo de oración y puse ahí, y salió casa de oración, lo primero, y yo le piqué y usted estaba hablando. Usted me salvó. Y ya le expliqué, no. Ahora, fíjate, ahí es donde está el riesgo también. Bueno, es que yo oré. Bueno, es que yo sí ayuné. Bueno, es que Dios algo vio en mí. No, hombre, ¿qué vio? Eres de barro. Y depositó sobre ti algo valioso. Entonces, lo que vale es lo que está dentro. Nosotros seguimos siendo de barro. Unos con poca capacidad, o sea, entiéndase, delgaditos y otros un poco más con más capacidad. Bueno, entonces debemos entender que hay una diferencia muy grande entre el tesoro, que es el evangelio, y el vaso. O sea, no hay comparación, ¿cierto? No hay. Si Cristo hubiera escogido a gente famosa, rica, para ser sus apóstoles, o de lo que el mundo pues siempre tiene sus ojos puestos, ¿no? Los famosos. De allí es que, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ha habido algunas, pues se ven como muy camuflajeadas actitudes. Yo he oído a pastores que dicen, hay que orar para que se convierta, yo escuché, hay que orar para que se convierta Maradona. Porque si él se convierte, no, toda la gente que va a traer, no. O sea que la atracción ya no va a ser Cristo, va a ser Maradona. Ya se murió. Y bueno, le hicieron una iglesia, creo que por ahí, ¿no? Más blasfema que nada. Pura idolatría. Entonces, en Estados Unidos, y como a nosotros nos llega muchas cosas de Estados Unidos, pues que se convirtió el que juega baloncesto, el número 1, el más famoso, y está asistiendo a la iglesia de tal pastor. En un mes, la gente... ¿Ustedes creen que iban a ver a Cristo? Bueno, él no tenía la culpa, el basquetbolista o el político famoso, pues ellos humanamente llegaban y se congregaban, pero los pastores empezaban a ver, no, pues ahí, mira cómo atraen. Entonces decían, alguien le compartía a un artista famoso y ¿quieres aceptar a Cristo? Pues vete a esta oración. Y luego ya oraban, y luego ya se convirtió Madonna. Digo, por decir a alguien, ¿no? ¿Cómo que hay que invitarla? Y las invitaban a que dieran su testimonio. ¿Por qué? Porque eso atraía. Háganme el favor. No. Ese es una distorsión. Jesús dijo que él sería alzado y a todos atraería hacia él. Entonces,
sucedió un fenómeno en los Estados Unidos que nos contaminó ya México. Todos los pastores, o muchos pastores, para no generalizar, nunca es bueno, oraban para que se convirtieran en algunos famosos. Porque esa era la moda, ¿verdad? O que viniera alguien reconocido y se le soltaba el pulso. ¡Ay, mira, aquí tenemos al político tal! No, venga y denos unas palabras, hazme el favor. Y luego, para que salieran los diarios y la gente dijera, ¡ay, mira, en esa iglesia cristiana está yendo el político! Sabiendo que los políticos tienen una fama tan horrible. Y luego, no, pero ya se convirtió. Y a los 6 meses, 7 meses, allá anda haciéndose una limpia con los brujos. Y, pues no, que se había convertido. No, bueno, pues es que no sé qué pasó. Y... no, hermanos, porque cambiamos los valores y exaltamos no a Cristo, sino a los que Él vino a salvar. Y eso no. Amén. Fíjense, en realidad los apóstoles escogidos por Cristo eran hombres comunes, como nosotros. Sí, Pablo lo entendió y lo dijo así. Mira, en 1 Corintios 1:26 dijo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. 1 Corintios 1:26. Mirad vuestra vocación, que significa llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne. Ahora yo les pregunto, ¿hay aquí entre nosotros hoy un premio Nobel? ¿Hay alguien que ha ganado el premio Nobel? ¿De ustedes que están aquí? ¿Hay alguno? Contesten. No, ¿verdad? No. Ni muchos poderosos. ¿No está aquí entre nosotros el señor Putin? ¿O Biden? ¿Dónde está el señor Biden por aquí? ¿Quiénes eran los discípulos? No sé, pescadores. ¿Por qué Dios quiso hacerlo así? Ahorita vamos a ver más adelante. Dice, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, en el griego significa ser de familia de alto rango. ¿Hay aquí algún descendiente de la reina Isabel? O de perdido de algún sobrino de Elon Musk. Porque por ahí vi uno que se parecía. ¿No será su sobrino? No, fíjate lo que dice el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ahora fíjate, la palabra necio aquí, en el griego, es bien interesante porque significa alguien que es torpe de aprendizaje, alguien que es lento, que es, bueno, la definición, que es un poco tonto. ¿Por qué Jesús comparó a sus seguidores con ovejas? Yo sé que deben de saberlo, más o menos, ¿no? Porque la oveja es dependiente, no puede, o sea, es de vista corta, tiene que ¿por qué no nos comparó con otros animalitos? Sino propiamente él como pastor y ustedes mis ovejas. Y las ovejas oyen mi voz. Por ahí hay un video bien interesante, creo que tú me lo compartiste, Jorge, se ve un campo y lo dice, una prueba de que las ovejas siguen al pastor. Entonces había 3 o 4 personas. Entonces se para una persona delante de un rebaño de ovejitas y les habla y les dice que lo sigan y las ovejas ni lo miran. Está interesante ese video. Y luego otro, ¿verdad? ¡Ey, no sé qué! Y las ovejas, una que otra, ¡ay! Siguieron comiendo allí. Pero se para el pastor y les habla y todas, y empieza a caminar y lo empiezan a seguir. ¡Qué video tan impresionante! O sea, somos un poco tontos, pero no tanto.
Porque al menos tenemos la capacidad de oír la voz del pastor, de Jesús. El Señor tiene humor, pero él sabe cómo hace las cosas. Y aquí Pablo lo entendía, dice, no, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil, o sea, gente sin recursos de ninguna especie, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo significa de baja alcurnia, de gente sin reputación alguna, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, para que nadie crea que es por él. Pablo decía, cuando la gente decía, no, yo soy de Pablo, no, yo de Pedro, no, yo de Apolo, y Pablo decía a los corintios, no, espérense, no, así no es. Y sabe, ¿quién es Pedro? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Apolos? Solo somos servidores. ¿Para qué andan ustedes ahí con que mi favorito es este? No. Lo importante es el mensaje. Miren, cuando yo era estudiante, tuvimos una maestra que te dormía. Por alguna razón, daba una materia ahí en el Instituto Bíblico. Y pues, ahí estábamos. Ay, la verdad era difícil porque yo nunca supe por qué la pusieron a dar en la clase. No podía ligar un pensamiento. Era difícil. Y yo me acuerdo que a mí siempre me gustó sentarme adelante desde que estaba en la escuela, porque no me distraía. ¿Sí? Entonces yo estaba sentado adelante y mi esposa a un lado. Entonces ella me mira, ella captaba. Y cuando salimos una vez de esa clase me dijo, ¿sabes qué? No tienes buena actitud. Me dijo, no, pero ¿de qué hablas? No te hagas. Porque a veces las esposas nos dicen la verdad. Le digo, no, ¿de qué mala actitud? No, yo te veo como que no. Dice, no debes de tener esa actitud. Y le dije, no, bueno, sí, tengo que corregir. Pero un día un maestro me llamó y me dijo, oye, ven para acá. Dice, mira, yo en mi espíritu, Dios me ha mostrado que Dios te va a usar. Y yo, ¿cómo? No, bueno, eso ya tú lo irás sabiendo. Dice, pero te quiero decir algo, Dice, mira, yo el otro día me asomé cuando estaba dando la clase esa maestra. Dice, y la mayoría, por no decir casi todos, tenían mala actitud con la maestra. Dice, no te fijes en la maestra. Lo que ella está diciendo, va a haber algo, pon atención, y va a haber algo que Dios te va a hablar. Pero me lo dijo con una autoridad. Y no, sí, maestro, sí. Y yo, ay, Señor, perdóname. No, está bien. Llegué a la clase. Y entonces llegaban así todos aburridos. Y yo me acuerdo, llegué y yo me dispuse y empecé a escucharla, pero con atención. Su voz era monótona, o sea, era difícil escucharla. Y a medida que empezaba hablando, miren, Dios me dio una lección, porque empecé a escuchar lo que en medio de eso difícil que ella se expresaba, había cosas que Dios me estaba ministrando a mi corazón, y aprendí muchas cosas hasta el día de hoy. Hace como 3 años, antes de la pandemia, yo estaba predicando ahí en Casa de Oración en Guadalajara, y de pronto miro entre el auditorio y que la veo a la maestra. Yo, sí, hace 40 años no la veía. Fíjate nomás. Y la miraba y decía, no, sí, pero tenía duda porque ya 40 años ya habían pasado, ¿no? Y ella pues ya se ve, pues era más grande que yo. Entonces cuando termino de predicar, yo la vi que se acercó y dije, no, sí es. Entonces se acerca y me dice, Chuy, me dice,
¿te acuerdas de mí? Le digo, ¿cómo no, maestra? Claro que sí me acuerdo. Pues ya cuando la vi cercana, y luego me dice, dice, pues yo vivo ahora en otro país y vine ahora, pero quise venir a saludarte. Y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Gracias por lo que me enseñaste. Fíjate, después de 40 años. Entonces, ahí se comprueba que no es el vaso, porque el vaso puede tener deficiencias, pero lo que tiene, así sea una frase, algo, siempre, yo me acuerdo siempre de mi mamá cuando toco este punto. Mi mamá era una mujer muy sencilla y una vez me dijo, hijo, yo no sé cómo compartirle el evangelio a la gente. No, mamá, usted simplemente hable. No, pero es que yo, una persona bien sencilla. Un día yo llegué a mi casa, todavía era soltero, y vi que mi mamá estaba en la esquina hablando con una señora. Entonces me acerqué así que ella no me viera y escuché que le estaba compartiendo. Y yo que me sorprendo de todo lo que estaba hablando y cómo lo estaba diciendo. Y la señora llora y llora y llora por ella y ya termina, ya se despiden y yo la abordo a mi mamá. Le digo, oye mamá, yo escuché todo lo que le estaba diciendo. Yo no sé hablar, yo no sé hablar. Y le digo, no mamá, le digo, ¿sabe qué? Pues hasta la señora Dios la tocó. Hijo, es que yo, pues le pido a Dios que me dé palabras, que yo no sé hablar. Y le expresó. El más sencillo del cuerpo de Cristo nos puede enseñar. Una vez yo hablé sobre, hace años, de que Dios tiene todo en control. No te preocupes. Y pasó como un mes. Entonces había una situación que estaba yo enfrentando. Y no estaba así, ¿verdad? Pero sí estaba así como, Señor. Entonces, antes de empezar una reunión, yo entro al auditorio y en uno de los pasillos viene un niño como de 10 años y lo enfrento así, me dice, hola pastor. Le digo, hola, ¿cómo estás? Y luego volteé y me dice, Dios tiene todo en control. Él estaba allí cuando yo, debía estar allá con los niños, pero por alguna razón estaba allí en el auditorio. Me dice, el Señor le dice, Dios tiene todo en control. Fíjate nomás. Yo ya estaba así medio descontrolado, y de lo que yo mismo había predicado, y luego viene el niño. Dios me habló, hermano. ¿Cómo? Claro que sí. Un vaso chiquito, pero me habló. ¿Verdad? Entonces, bueno, vámonos sobre el final. Estos vasos de barro pueden ser despreciados. Pues sí, pero acuérdate que lo que está dentro de ti, ese es el tesoro, ¿sí? Pero esos vasos de barro, que fueron los que él escogió, un Pedro, un Juan, gente que no figuraba, ahora sí, fueron los que trastornaron el mundo entero, ¿sí? Pero experimentaron las aflicciones del ministerio. Continúa en 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Fíjate lo que dice, que estamos atribulados en todo. Atribulados aquí, en el griego, tiene la idea de ser prensados como las uvas, para sacar el jugo y hacer el vino. Las prensas machacaban las uvas. Entonces, lo que está diciendo Pablo, que nosotros somos como uvas machacadas, destrozadas. Pero ¿qué sale de machacar las uvas? El vino, jugo y el vino. Entonces, cada vez que alguien venga y te machaque, que salga lo que hay en ti, lo bueno que hay en ti. Si te maldicen, bendícelos. No pagues mal por mal. Si te traicionan, perdónalos. Si te calumnian, ora por ellos. Y si ves que un día tienen hambre, llévale de comer. Son las oportunidades que Dios nos da para sacar el tesoro. ¿Entienden? El tesoro. Eso es lo que Pablo está diciendo en palabras que, bueno, tienen que
tenemos que profundizar un poco para captar la idea, que estábamos atribulados en todo, o sea, prensados como uvas, ¿entienden? Dice, mas no angustiados, o sea, no agobiados, no abatidos, no desanimados, en apuros, o sea, sí con preocupaciones, a veces dudamos en algunas situaciones, a veces no sabemos qué hacer, mas no desesperados. O sea, yo quiero que ustedes noten aquí en esto que está diciendo un carácter, pero a la imagen de Jesús, formado como el Señor quiere formarnos, a cada uno de nosotros. Dice el versículo 9, perseguidos, mas no desamparados. O sea, que Dios no nos va a abandonar en el conflicto, en la aflicción, en la traición, en el ataque. ¿Por qué? Porque ellos recordaban constantemente la promesa de Jesús, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. También retumbaban en sus corazones las palabras de Jesús, bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Todo eso retumbaba en los momentos de confrontación y de aflicción. Perseguidos, mas no desamparados. Fíjate lo que sigue a continuación. Derribados, o sea, sí, en el suelo, así literalmente eso significa, o sea, arrojados al suelo, pero no destruidos. O sea, puede llegar un momento en que sintamos que nos descuartizaron. Pero luego está lo otro. O sea, derribados, pero no destruidos. Yo puedo decirles que después de 45 años de ministerio, de tiempo completo, sirviendo al Señor, pues aquí estoy. Muchas veces he pasado eso, pero aquí sigo. Y tengo gozo. O sea, mi corazón no se ha amargado. Ahora, luchas como para amargarse, ¿no? Y ahí es donde tiene que salir el tesoro, que es Cristo, el Evangelio. Tiene que resplandecer en tu corazón y en tu mente, ¿sí? Versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Este no es un lenguaje figurado, Él llevaba literalmente en su cuerpo los golpes, azotes, heridas, porque él lo azotaron, lo golpearon, un día lo apedrearon, lo tuvieron como muerto, lo vieron tan mal que una vez ya se murió. Imagínate cómo quedó. Él tenía marcas literales de todo lo que padeció. Marcas en su cuerpo, ¿sí? Que simbolizaban y representaban todas sus luchas. Ya ni se diga las luchas del alma, del espíritu. Y se ha enfrentado peligros en el mar, ríos, peligros entre falsos hermanos, peligros de los de mi nación. Y en todo esto el Señor me ha sacado adelante. Y a Timoteo le dijo, Timoteo, yo ya estoy pronto para ser sacrificado. O sea, Dios le reveló a Pablo que ya pronto iba a morir. Y le dijo, ¿cómo, Cuando él escribió, ya pronto seré sacrificado, en el griego significa derramar sangre. Dios le reveló cómo iba a morir. Y permaneció, dice, pero quiero terminar mi carrera con gozo. ¿Sí? Y luego ya finalmente Pablo ayer en Timoteo le dice, he terminado la carrera, he guardado la fe, ahora ya me espera la corona de justicia. Pero luego se vuelve a Timoteo y le dice, Timoteo, ahora tú, que eres un pastor joven, un siervo joven, pelea la buena batalla de la fe. Ahora te toca a ti, yo ya terminé, pero ahora a ti.
Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y allí poder no es para hacer milagros, sino para enfrentar las aflicciones del ministerio. Soporta las aflicciones como buen soldado de Jesucristo. No te eches para atrás, Timoteo. Sigue adelante. O sea, ya estaba para entregar su ministerio, pero quedaba un Timoteo. ¿Sí? Entonces, probablemente ahorita tú estás en el lugar como si fueras Timoteo. Pero un día vas a ser un Pablo. Pero no puedes llegar a ser un Pablo si primero no eres un buen Timoteo, hombre fiel, una mujer fiel. Entonces hay que seguir, hermanos, hasta el último día de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Termino leyendo 2 Corintios 4:15. Dice, les dijo a los corintios, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Fíjate. Estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Fíjate lo que dijo Pablo en el versículo 17. Pongan atención, dice, porque esta leve tribulación momentánea, ¿sabes a qué le está llamando leve tribulación momentánea? A todas sus aflicciones que tuvo en su vida. Dijo leve tribulación momentánea. ¿Por qué? Porque él tenía en su mente y él comparaba los años que sirvió el Señor con la eternidad. No hay comparación, ¿verdad que no? Porque en nuestra vida, ¿cuánto vive el ser humano? Así generosamente hablando, 80, bueno, pónganle 80. ¿Cómo se compara con la eternidad? Entonces es leve, para que cuando estés ahí en el fragor de la batalla no sientas, ay, se me hace una eternidad. No, es leve en comparación con la eternidad que vas a vivir. Porque todos esperamos que aquel día el Señor nos diga, ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Bien, buen siervo y fiel, porque hay malos y son infieles, esos no van a entrar. Entonces, pastores, ministros de Dios, servidores, yo sé que mensajes como estos, algunos dicen, no, ya los abatiste, no, los dejaste en el piso. ¿Los dejó en el piso esto? Pues claro que no. Al contrario, nos está preparando para el futuro, para lo que se viene adelante, para todo lo que el Señor va a depositar sobre ustedes, más responsabilidad. Porque si permanecen fieles, son fieles en lo poco, Dios los va a poner en lo mucho. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias porque tu palabra es clara, sin ambigüedades. Y tú siempre has hablado claro y tu palabra es clara. Lo difícil es aceptarla. Lo difícil es recibirla en nuestro corazón. Y corremos el riesgo de ser solamente oidores y no la llevamos a la práctica. Señor, ayúdanos. Te doy gracias, Señor, por este pequeño grupo de servidores tuyos, que en comparación con los 12 que iniciaron, esta es una multitud la que está aquí presente. Y Señor, te pedimos que ninguno de los que esté aquí, cuando esté en el momento de la batalla, que se sienta como derribado. No. Que se acuerde, Señor. Cuando vengan los ataques, las calumnias, las traiciones, todas esas cosas que suelen suceder
en el servicio a Cristo. Que el corazón, Señor, tú lo blindes con tu palabra para no terminar frustrados, amargados, sabiendo que nos has llamado para servirte, Señor. Pero que esto incluye e implica situaciones que van a confrontar nuestras vidas, Señor. Ayúdanos. Que la gracia que derramaste en Pablo, con ese aguijón que era necesario que él tuviera para que no se ensoberbeciera y para que no perdiera piso, él lo entendió y dijo: sí, yo entiendo que para que la grandeza de las revelaciones y el ministerio pues tan grande que tú le habías dado no me ensoberbeciese en sobremanera, me fue dado un aguijón para estar con los pies en la tierra y entendiera que lo importante era lo que se depositaba en el vaso, que era el Evangelio. Y Pablo y muchos otros de tus siervos, Señor, se negaron. ¿Qué decir de Jesús? Que se negó a sí mismo, tomando forma de siervo, y obedeció. ¿Qué más podemos hacer nosotros, Señor, sin obedecerte y seguir adelante en este llamamiento, Señor? Que es un privilegio servirte, y si somos llamados, es un gran privilegio que no todos tienen, no todos tus hijos tienen, pero que tú de manera soberana llamas a algunos de entre todos y les depositas a unos 2 talentos, a otros 3, a otros 5, y lo quieres multiplicado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, si hay alguno aquí de mis hermanos, pastores, servidores, que se sienten quizás muy atribulados, pues que sepan que no están derribados, que no están destruidos, que no están desahuciados, sino que están en ese fragor de la batalla, y a veces caen heridos, a veces caen sin fuerza alguna, pero siempre, así como con tus siervos del primer siglo, derramabas tu gracia y los levantabas. Así levanta, Señor, alguno que pueda estar aquí, que tenga un ministerio con niños, o que administrativo, que te esté sirviendo, Señor. Que tu gracia le baste, que tu fuerza lo levante, Señor, y que su alma esté fortalecida, Señor, con tu palabra, y que esté agradecido en su corazón del privilegio que le estás dando, y es una única oportunidad en su vida para servirte, no hay otra. En el nombre de Cristo Jesús, pónganse de pie, hermanos, vamos a orar unos por otros. Pon tu mano ahí en el hombro de tu vecino, y lo que quisieras para ti, pídele al Señor por tu vecino. Señor, guárdalo de tentación, del mal, guarda su corazón, Señor, de ser pues contaminados por algunos que quizás son falsos hermanos, que calumnian, mienten, meten división, disensión. Señor, que cuando enfrenten las aflicciones del ministerio, tú les recuerdes, Señor, ahí estás tú, que no los has abandonado, no los has dejado, pero cada uno necesita agarrarse de la mano del Señor. Padre, así oramos como oró Jesús, que ninguno de los que está aquí se pierda, Señor, que ninguno de los que está aquí se vuelva apostate de la fe, o se aleje frustrado, amargado de servirte, Señor, y termine renegando de la iglesia, del evangelio, de Cristo y de los pastores que tú has establecido. En el nombre de Jesucristo, Señor, guarda nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, y yo te pido, Padre, que sigas usando a mis hermanos, que los fortalezcas, que
metronome so gentle. The echoes of laughter still linger in the air as I trace the fading lines of our story. In this symphony of moments, I hear the melody of a love once glorious and gory. Oh, the rhythm of our hearts, a song so bittersweet, a dance of passion and pain where the past and present meet. In the silence, I hear your voice calling out to me, an instrumental intro to a love that's yet to fully set me free. In the canvas of my mind, I paint the memories in art pop hues, in these shades of love where the colors of our souls intertwine subdued. Through the lens of time, I see the beauty in the chaos that we've been, a masterpiece of love, a dance of shadows where the light begins to dim. Oh, the rhythm of our hearts, a song so bittersweet, a dance of passion and pain where the past and present meet. In the silence, I hear your voice calling out to me, an instrumental intro to a love that's yet to fully set me free. In the canvas of my mind, I paint the memories in art pop hues, in these shades of love, in these shades of love, where the colors of our souls intertwine subdued, subdued. Through the lens of time, I see the beauty in the chaos that we've been, a masterpiece of love, a dance of shadows where the light begins to dim. Oh, the rhythm of our hearts, a song so bittersweet, a dance of passion and pain where the past and present meet. In the silence, I hear your voice calling out to me, an instrumental intro to a love that's yet to fully set me free. In the quiet corners of my memories where the dust has started to settle, I find fragments of a time when our hearts beat in rhythm, like a metronome so gentle. The echoes of laughter still linger in the air as I trace the fading lines of our story. In this symphony of moments, I hear the melody of a love once glorious and gory. Where the dust has started to settle, I find fragments of a time when our hearts